Hola, bienvenidos al aula del profe Jaime. Seguimos con nuestro curso de comprensión lectora, donde estamos aprendiendo estrategias para entender mejor cualquier tipo de texto. En el video anterior aprendimos sobre la estructura de los textos y su organización, y hoy vamos a ir un paso más allá, porque no todos los textos son iguales. Hoy vamos a conocer los diferentes tipos de textos y cómo abordarlos para no perdernos en la información. Porque no es lo mismo leer una novela, un artículo científico o una receta de cocina, ¿verdad? Cada tipo de texto tiene su propósito, su estructura y su manera de interpretarse. Así que si alguna vez te ha pasado que lees un texto y sientes que no lo entiendes bien, tal vez solo estás aplicando la estrategia incorrecta. Pero no te preocupes, porque en este video te enseñaré cómo leer cada tipo de texto de la mejor manera. ¡Vamos allá! Cuando hablamos de tipos de textos, nos referimos a la clasificación de los textos según su propósito y estructura. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque cada texto tiene función distinta. Porque si sabes qué tipo de texto estás leyendo, lo puedes interpretar mejor, porque te ayuda a saber qué estrategia de lectura aplicar. Ejemplo, no es lo mismo leer un cuento donde la información es narrativa y hay personajes que leer una noticia donde la información es directa y objetiva. Por eso antes de empezar a leer, pregúntate, ¿qué tipo de texto es este? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo debo leerlo para entenderlo mejor? Los textos pueden clasificarse en muchos tipos, pero hoy veremos los 5 más importantes y cómo leer cada uno de manera efectiva. Textos narrativos. Los textos narrativos cuentan una historia con personajes, un ambiente y una secuencia de eventos. Los encontramos en cuentos, novelas, fábulas. ¿Cómo leerlos mejor? Identifica el inicio, desarrollo y desenlace. Presta atención a los personajes y sus acciones. Pregunta, ¿cuál es el mensaje o enseñanza de la historia? Ejemplo, si lees Caperucita Roja, sabes que hay personajes, Caperucita, el lobo, la abuela, un conflicto, el lobo quiere engañarla, y una enseñanza, no confiar en extraños. Textos expositivos. Los textos expositivos explican información de manera clara y objetiva. Los encontramos en libros de texto, artículos científicos, enciclopedias. ¿Cómo leerlos mejor? Subraya las ideas principales y los conceptos clave. Si hay términos difíciles, busca su significado. Usa organizadores gráficos como esquemas o mapas conceptuales. Ejemplo, si lees un artículo sobre el ciclo del agua, verás que hay explicaciones claras sobre evaporación, condensación y precipitación. Textos argumentativos. Los textos argumentativos buscan convencer al lector sobre un punto de vista. Los encontramos en ensayos, artículos de opinión, discursos políticos. ¿Cómo leerlos mejor? Identifica la postura del autor. ¿Qué está defendiendo? Encuentra los argumentos que usa para justificar su punto. Pregunta, ¿estoy de acuerdo o en desacuerdo? ¿Por qué? Ejemplo, si lees un ensayo titulado El impacto del cambio climático, el autor te dará argumentos con datos para demostrar que el cambio climático es real y preocupante. Textos instructivos. Los textos instructivos explican cómo hacer algo paso a paso. Los encontramos en recetas de cocina, manuales de instrucciones, guías de usuario. ¿Cómo leerlos mejor? Lee con calma y sigue las indicaciones en orden. Presta atención a las palabras clave como primero, después, finalmente. Si hay imágenes o diagramas, úsalos como apoyo. Ejemplo, si lees una receta para hacer un pastel, verás instrucciones como precalentar el horno a 180 grados y mezclar los ingredientes secos. Textos publicitarios. Los textos publicitarios buscan convencerte de comprar algo o de adoptar una idea. Los encontramos en anuncios en redes sociales, carteles y comerciales, propaganda política. ¿Cómo leerlos mejor? Identifica el mensaje principal y el producto o idea que quieren venderte. Pregunta, ¿el anuncio usa exageración o emociones para persuadirme? Analiza si el texto es objetivo o solo busca convencerte. Ejemplo, si ves un comercial que dice,
Con este shampoo, tu cabello será perfecto en 7 días. Es un mensaje persuasivo, pero ¿100% cierto? Hora de practicar. Te leeré un pequeño fragmento y quiero que trates de identificar qué tipo de texto es. Los dinosaurios dominaron la Tierra hace millones de años. Se han identificado cientos de especies y fósiles han permitido conocer más sobre su forma de vida. Piensa por unos segundos. Tipo de texto expositivo. ¿Cómo lo sabemos? Porque presenta información objetiva y científica. Si acertaste, felicidades. Si no, no te preocupes. Con práctica mejorarás. Truco. Pregunta siempre. ¿Este texto busca informar, contar una historia, convencerme o darme instrucciones? Hoy aprendimos 1. ¿Qué son los tipos de textos y por qué son importantes? 2. Los 5 tipos principales de textos y cómo leer cada uno. 3. Estrategias para abordar mejor cualquier tipo de texto. En el próximo video aprenderemos cómo identificar la opinión del autor y el propósito del texto. No te lo pierdas. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Déjame en los comentarios qué tipo de texto lees más seguido y cuál te cuesta más trabajo entender. Nos vemos en el siguiente video del curso de comprensión lectora, aquí en el aula del profe Jaime. ¡Hasta la próxima!